Hablaremos de esos zumos, pero también de esas hamburguesas, de esa operación, de esa empresa que vendía hamburguesas diciendo que eran de ternera, cuando en realidad de vacuno tenían menos de una cuarta parte. Esas presuntas prácticas fraudulentas de esta empresa de Burgos se han destapado tras el despido de un empleado que, cuando ha salido de la empresa, ha denunciado estas prácticas. Estos que van a ver son todos los detalles del conocido como fraude de la hamburguesa. Pensar que estamos dando a nuestros hijos carne de ternera cuando en realidad está mezclada con cerdo, pan y soja es la acusación de la Guardia Civil a Eurofrits, una empresa de ultracongelados de Burgos. Esta fábrica comercializa hamburguesas y albóndigas con marca propia y además es la marca blanca de unos grandes almacenes que distribuyen a medio país. Según la investigación, ocultan la realidad en la etiqueta. Sus productos son de baja calidad y solo tendrían un 25% de carne de vacuno. El escándalo se ha destapado tras el despido por estafa de uno de sus empleados. Este ha denunciado a la empresa por prácticas fraudulentas en la calidad de su comida y la operación catering se ha puesto en marcha. Los agentes del Seprona han estado analizando sus productos durante más de un año. Han comprobado de manera aleatoria los que están a la venta en los supermercados y han llevado las muestras a los laboratorios. Tras los resultados, han puesto a disposición judicial a 14 responsables de esta empresa. Según la Guardia Civil, Eurofrits habría obtenido grandes beneficios con este presunto engaño y la empresa no lo niega. Se defiende diciendo que lo hacían para ganar jugosidad y aseguran que su error ha sido no especificarlo en el etiquetado. Pues para analizar esta cuestión se ha sumado a nuestra mesa Enrique García, portavoz de la OCU. Muy buenos días. Hola, buenos días. Porque enseguida con él nos va a echar una mano, sobre todo a que no nos perdamos de vista las etiquetas y a diferenciar una carne de otra. También José Manuel Sánchez, director gerente de Nelsa Alimentaria, experto en seguridad alimentaria. Bienvenido. Buenos días. Porque con él también nos va a decir qué ha podido fallar en esta empresa. Y Ana, yo creo que no hace falta presentarte, ¿no? Nutricionista de esta casa. Ana, buenos días. Buenos días. Porque, claro, a estas alturas y después de ver esa investigación, muchos se preguntarán, ¿qué dicen desde la empresa? Pues no sé, Rocío, si todo lo achacan a ese problema de etiquetado que veíamos. Pues de momento esa es la información que tenemos, María. Lo achacan al etiquetado y de hecho no niegan toda esta información que estamos dando. Nosotros llevamos intentando ponernos en contacto con ellos desde ayer, que nos hagan declaraciones. Esta mañana nos hemos venido hasta aquí. Esta es la sede de sus oficinas en Madrid. De hecho, al fondo, detrás de esa cristalera negra, se encontraría la oficina, el despacho donde tienen su mesa los responsables. No han querido hablar con nosotros, están muy enfadados y nos dicen que a lo largo de la mañana van a emitir un comunicado. Nos dicen además que saben de dónde viene todo esto y nosotros sabemos, María, el origen de esta investigación. Una denuncia que se puso contra la empresa, fue un ex empleado que fue despedido y que a raíz de su despido pues puso esa denuncia contra la empresa diciendo que ellos practicaban un fraude alimentario con el etiquetado de sus productos, que ofrecían carne de ternera, hamburguesas de ternera, cuando en realidad pues tenían menos de un 25% de ternera. Además, en la denuncia de este ex trabajador dice que esta práctica la llevarían realizando desde el 2002 al 2015 y que entre esos años la empresa se habría beneficiado de este presunto engaño con más de 26 millones de euros, pues vendiendo esa carne de hamburguesas y albóndigas de ternera cuando en realidad no lo eran. Así que, María, nosotros estamos muy pendientes de que la empresa quiera hacer declaraciones. De momento, aquí en sus oficinas centrales de Madrid no han querido hablar con nosotros, pero estamos pendientes de ese comunicado pues para ver cómo explican esta situación. Lo que sí sabíamos, Rocío, es que el ex trabajador, es decir, el empleado despedido, lo echan de la empresa por estafar a su empresa, ¿no? Es decir, que él había cometido un fraude. Sí, este ex trabajador ocupaba el cargo de jefe de distribución y según el despido, según lo que alegaba la empresa, pues habría estafado a Eurofrits en más de 500.000 euros presentando facturas falsas. Ese fue el motivo de su despido y la respuesta de este ex empleado fue denunciar a la empresa con este presunto fraude alimentario. Además, en su denuncia aportaba muchísima documentación, aportaba todo el etiquetado de estos productos en los que pues no se especificaba cuál era la composición de esta carne. Ponía simplemente pues que era ternera cuando en realidad pues tenía otras cosas como por ejemplo cerdo, pan o soja. Esta es
la polémica y también lo que ha iniciado la investigación de la Guardia Civil, que han sido los agentes del Seprona los que han estado durante más de un año, María, pues visitando diferentes supermercados de manera aleatoria, yendo a diferentes lugares donde se vendían las carnes y los productos de Eurofrieds, lo han llevado a los laboratorios y el resultado, al parecer, pues es que confirma lo que diría este trabajador. Así que estamos de momento a la espera de lo que dice la empresa en su comunicado y de cómo se defiende de esta situación. Y por tanto, gracias Rocío, la investigación continúa abierta, ¿no? ¿En qué punto está, Javier? Sí, efectivamente. Yo ayer, he podido tratar de contrastar la información, hablé con la empresa, con varias personas dentro de la empresa, me remitieron a un responsable que habían nombrado para gestionar, digamos, esta crisis que surgió al aparecer este comunicado en la prensa. Y pues esta persona me ha dicho que no tenían conocimiento, por ejemplo, de que había 14 personas que hubiesen pasado a disposición judicial, tampoco que la Guardia Civil se hubiese dirigido a ellos para preguntarles por cierta documentación, sino que todo está basado en otra documentación que habrá aportado el denunciante. También me comentaron que no hay nadie personado en esta denuncia. ¿Y la investigación cómo va? Porque nos decía Rocío, más de un año, ¿no? Y para la Guardia Civil también fue muy sorprendente que saliese esta noticia en prensa, porque ellos ahora mismo tienen la operación en lo que se llama fase de explotación, es decir, están investigando todavía, no se ha roto la operación, es decir, no se han hecho registros, no se han hecho detenciones, no se han hecho intervenciones, y entonces le resultaba muy extraño que esta noticia así de repente hubiese salido en la prensa. Es decir, que todavía está en fase ellos de investigación. Sí. De hecho, la Guardia Civil me han comunicado que no van a hacer, valga la redundancia, ningún comunicado oficial, precisamente por eso, porque cuando una operación está en fase de desarrollo, se está declarada secreta, reservada, y la Guardia Civil no va a emitir ningún comunicado acerca de esta operación. ¿Tú tienes algún dato, Luis Fer? No, esto parte evidentemente de un empleado despedido, un empleado despechado que igual se ha vengado de la empresa contando cosas de lo que puede pasar dentro. Se repite, oye, con todas las pretensiones de inocencia, pero aquí hay un señor que le clava $500.000 euros a su propia empresa inventándose portes falsos y luego cuando lo despiden pues escupe contra su propia empresa con algo que parece ser que es cierto. Lo único que tranquiliza en este caso es que es muy grave, tú compras un producto y te están dando otro, pero que no hay un peligro para la salud, es decir, será inferior calidad, pero hasta donde sabemos no es que te vayas a intoxicar por haber comido esas hamburguesas, sin querer yo defender para nada a la empresa que si no está poniendo sus componentes en la etiqueta está cometiendo un fraude muy grave. Fraude clarísimo, que ni mucho menos hay que minusvalorar, ¿no? Es cierto que no hay riesgo alimentario, pero lo que sí hay un engaño... Un año de investigación la Guardia Civil no... Claro. Y luego hay dos matices también, cuidado. Una cosa es un incumplimiento administrativo en materia de etiquetado que se sanciona por parte de la Administración, y otra cosa es una operación abierta de la Guardia Civil con una imputación de estafa. Y luego, aquí se habla de un periodo que va de 2002 a 2015. Tiempo eso es algo prolongado. Eso es una maquinación de engaño. Esos son agravantes distintos porque aquí pasamos la frontera de lo que es la pura infracción administrativa a la frontera del delito. Y aquí lo que está claro es que hay un presunto siempre hasta que se demuestre, pero sí hay una estafa y un engaño a los consumidores clarísimo. A mí me extraña que dure tanto tiempo porque en estas fábricas, y lo conozco por familiares que se dedican a la alimentación, se hacen controles periódicos en los que recogen muestras y analizan los productos. Entonces, eso no debería, la Administración no debería haber permitido que esto ocurriera durante tantos años. Preguntar precisamente al experto en seguridad alimentaria, con José Manuel, que no puedo entender cómo es posible que con una ley de calidad alimentaria que se supone que se hacen controles por funcionarios públicos, que pero que ojo, es que es más, esos funcionarios públicos en ese momento tienen la consideración de agentes de la autoridad, es decir, pueden solicitar la documentación que quieran. ¿Cómo es posible que esto pase? Esa es la primera pregunta. Y sí, al final esto pasa por la siguiente cuestión. Hay mucha industria alimentaria y efectivamente una inspección de sanidad puede bloquear incluso esos alimentos, precintarlos, y puede haber incluso sanciones. Hay mucha industria alimentaria y lo que hay muy pocos controles. Entonces hay empresas privadas también que se dedican a los supermercados, exactamente, las que contratan los supermercados para autocontrol interno. Aquí hay unas normas de calidad que toda industria alimentaria tiene que cumplir. O sea,
las normas europeas. ¿Son habituales investigaciones de un año, por ejemplo, como esta que estamos viendo? Este es un caso que tienen que hilar fino porque al final es mucho tiempo y si hubiera sido un caso muy claro se hubiera paralizado en el momento. Entonces entendemos nosotros que ha habido algo, que se tiene que demostrar lo que ha habido y que no se ha regido los controles. En un año de investigación se ha podido ya poner en circulación bien las hamburguesas, es decir, que se dice 100% vacuno, que sea 100% vacuno. Claro, a ver, aquí hay una cuestión que se ha citado antes, el autocontrol por parte de las empresas. Ojo, eso no es la inspección pública. El de las empresas privadas. Claro. El autocontrol es la obligación que tiene cualquier empresa que pone un producto en el mercado, tiene la obligación de que ese producto sea seguro y además cumpla la normativa. Eso es una obligación que tienen todas las empresas. Pero ojo, eso no significa que detrás de cada producto haya un análisis, en este caso, que determine la composición del producto. Eso no existe. Y hay que recordar que para el consumidor esto es invisible, ¿eh? El consumidor ve carne picada en una hamburguesa y no sabe distinguir cuál es la calidad de ese producto y el precio que está pagando. Aquí hay otros protagonistas de esta historia porque suponemos que todas estas noticias están realmente provocando mucha inquietud y se van a preguntar ¿entre quién? Pues entre los empleados de esa empresa y su futuro más inmediato. Esa empresa está en Burgos, allí está Maitane Bermejo. ¿Cómo están los ánimos por ahí? Buenos días, María. Pues sí, de momento aquí en esta empresa los trabajadores tienen prohibido hablar. Desde la dirección nos comunicaban que a ellos les han dicho que no hagan ningún tipo de declaraciones a los medios de comunicación, pero también es verdad que nos han dicho que la dirección les ha lanzado a estos empleados de esta fábrica un mensaje tranquilizador. Les ha dicho que la empresa va a continuar y que no teman por perder sus puestos de trabajo. Nosotros llevamos aquí en la fábrica, esta es de primera hora de la mañana, María, la normalidad es absoluta. Los trabajadores han entrado y han salido, pero ya, como os decimos, no van a hacer ningún tipo de declaraciones. Sí es verdad que estamos muy pendientes de un comunicado que va a realizar la empresa. Nos ha dicho el director de operaciones de aquí, de esta fábrica, que en unos breves minutos podría atendernos y darnos ese comunicado para defenderse de estas acusaciones que, según ellos, son totalmente falsas y dicen que saben de dónde vienen. Como os decimos, en unos minutos esperamos que nos pueda atender, nos den ese comunicado y poder hablar sobre ello. Si os parece, María, también vamos a ver un vídeo en el que veremos cómo se trabaja aquí en esta fábrica de Burgos. Lo vemos. Realmente donde estamos muy satisfechos es con la gama de vacuno. Es decir, nosotros tenemos un producto estrella, que es la albóndiga y la hamburguesa de vacuno. Están las albóndigas que hacemos 3.000 kilos a la hora. Hamburguesas pues nos salen 2.000. Digamos que en volumen la más importante sería la carne, que compramos del orden de 1 millón de kilos al año de carne. Están orgullosos de sus productos. Y nosotros lo que intentamos en todo nuestro proceso productivo es intentar hacer un producto estándar, pero lo más artesanal posible. Es decir, que nosotros entendemos que no fabricamos tornillos, sino fabricamos productos de alimentación. Ofrecen una amplia gama de alimentos congelados: vacuno, pollo, pescado, patatas. Así es su proceso de elaboración. Recibimos la materia prima congelada en bloques y se almacena en cámara de congelación. Entonces, cuando recibimos la mercancía, se hacen unos controles de entrada, se identifica la mercancía con unos códigos de barra y una información que nos permite luego seguir toda la trazabilidad de la materia prima hasta el producto final. El 100% de todas las materias primas congeladas y refrigeradas se analizan desde el punto de vista organoléctrico, es decir, color, olor, sabor, se analizan físico-químicamente, contenido graso, proteínas, y se analizan desde el punto de vista microbiológico. Son proveedores de congelados al por mayor. Fabrican sobre todo para hostelería y grandes superficies. Bares, restaurantes, cadenas hoteleras, restaurantes de menú, colegios, residencias, colectividades, hospitales. En marca blanca mucho, estamos presentes en los principales supermercados tanto nacionales como en el extranjero. Segurísimo que hoy está comiendo gente productos de Eurofrit, segurísimo además, porque con la cantidad, el volumen de ventas que tenemos que estar comiendo a alguien continuamente producto. Bueno, José Manuel, como experto en seguridad alimentaria, la gente estará preguntando ¿qué controles se establecen normalmente? Bien, todas las empresas tienen la obligación de hacer controles. En el momento en que tienen un sistema de calidad implantado, tiene una frecuencia de análisis de esos productos, tanto microbiológico, que es lo que afecta a la seguridad alimentaria, como en este caso pues de ingredientes de la propia hamburguesa en este caso. El tema es ¿cuántos controles se hacen? Pues se lo establece el sistema de calidad implantado.
hay empresas que hacen muchos controles y hay otras empresas que hacen menos controles. ¿Hay riesgo para la salud? En este caso no. En este caso microbiológicamente afectaría a una intoxicación alimentaria. En este caso no es esto el tema que estamos tratando, sino es más un poco el posible engaño al consumidor. Hay una diferencia cuando, yo ahora estaba pensando, cuando vamos al súper o a comprar al mercado y vemos hamburguesa o burger meat o cosas de estas, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Pues básicamente es la denominación que tiene el producto legal. Desde el año 2014 la hamburguesa es un preparado de carne picada al que se adicionan condimentos. ¿Qué diferencia hay entre la hamburguesa y el burger meat? Fundamentalmente que el burger meat tiene obligación de tener un 4% al menos de cereales y sobre todo conservantes, en particular los sulfitos. Y por eso se pone, y yo invito a que muchos consumidores le den la vuelta al producto y vean que lo que están comprando no son hamburguesas como tales, es burger meat, es carne picada con conservantes. No hay un mínimo de porcentaje de carne, la normativa no dice cuánta carne tiene que tener. Y ojo, aquí lo que sí que es engañoso muchas veces es ese 100% de vacuno que pone en la etiqueta, que el consumidor, la mayoría del consumidor medio interpreta que toda la carne es de ternera, toda la carne, no. Y lo que dice es que la carne que tiene, no el porcentaje, es de ternera, ¿vale? Porque lo que sí es obligatorio en la etiqueta es que se diga cuánto es el porcentaje de carne que tiene. En este caso que se está hablando, evidentemente, cuando en la información se señala que había un 25% de carne de ternera, hombre, si un consumidor le da la vuelta al producto y ve que lo que tiene es un cuarto de ternera y el resto son otras cosas, que por supuesto no son malas para la salud, pero son otras cosas. Estamos pagando a precio de carne de ternera la patata, que pues, evidentemente es más barata. Vamos a echar una mano a la gente que nos está viendo, Ana, y precisamente ayudarles a diferenciar una carne de otra, ¿no? Nos vas a echar tú una mano precisamente con eso. Sí, porque realmente si nos ponen un filete de ternera y un filete de cerdo, todos sabemos distinguirlo. Ahí no fallamos. Claro, pero el problema es cuando esa carne está picada o está procesada. Claro. Entonces ahí sí que no lo sabremos distinguir. Y bueno, solo tenemos que venir aquí y a ver si tú eres capaz de distinguir. Tengo pues en esta bandeja hay carne de ternera solo, en otra hay solo carne de cerdo y en otra hay una mezcla. Realmente aquí, que yo estoy a escasos centímetros de ello, es difícil de diferenciar. Es verdad que la carne de ternera es más roja, porque en teoría tiene menos grasa que la carne de cerdo. La carne de cerdo es un poquito más blanca y cuando lleva mezcla, pues evidentemente aclaramos esa carne de ternera. Por tanto, como consumidor, bueno, yo siempre leo las etiquetas, pero hay que leer realmente, esto es una carne picada que lleva mezcla de vacuno y cerdo. Realmente habría que leer la composición. Aquí pone ingredientes: carne de cerdo 54%, carne de vacuno 36%, pero además lleva destrosa y antioxidantes, citrato sódico, ascorbato sódico. Es decir, nos tienen que decir los ingredientes, porque sí que es verdad que mezclar carne de ternera con carne de cerdo no es peligroso para la salud, pero muchas veces cuando tú estás comprando carne picada te crees que es solo carne picada. Si lleva, por ejemplo, es una hamburguesa y ya va preparada y lleva almendras o lleva frutos secos o lleva soja o lleva trigo, es obligatorio ponerlo en la etiqueta, no porque sea peligroso para la salud, sino porque hay ciertas personas que tienen intolerancias o alergias que si no lo saben sí que les puede suponer un peligro muy grave para su salud. Sí, pero es verdad que a simple vista es dificilísimo de... ¿A simple vista? Sí. Tú hubieras perdido, pero yo también, ¿eh? Entonces, ¿la estafa es por los porcentajes del etiquetado en este caso? La estafa es porque en este caso lo que se hace es unos componentes más baratos de peor calidad nutricional. Ojo, calidad nutricional, no seguridad alimentaria, sino porque básicamente la calidad de esa proteína es peor. Cuando se le añade soja, ¿para qué se hace eso? Pues para elevar el nivel de proteína. Y que la relación de colágeno, o sea, la cantidad de carne que tiene, sea menos. Básicamente estamos comprando menos carne, pagándola, eso sí, al precio de carne, insisto, por otros productos que son más baratos. Y también lo que señalaba Ana es muy oportuno. Hoy hay una cuestión de los alergenos, que son de declaración obligatoria. Cuidado que ya aquí sí hablamos de un problema de seguridad
pero no para toda la población, sino Gente para que las tiene personas alergia, ¿no? alérgicas. Y en este caso, en el tema de los sulfitos, pues la preocupación de los sulfitos es que los últimos estudios de la Unión Europea dicen que como aparecen en tantos productos, el nivel de ingesta diaria se supera en todas las poblaciones, con lo cual esto genera un riesgo que habrá que analizar a largo plazo y, por tanto, es obligatorio que se indique la presencia de sulfitos en los productos para que el consumidor decida. Claro, porque ahora trae el asunto de los riesgos, ¿no? Eso es un detalle muy importante en relación a lo que dice Enrique. Los alérgenos hay que marcarlos en la etiqueta y, de hecho, enseñarle al consumidor que lo que viene en negrita o en mayúscula, esos son los 14 alérgenos que hay que declarar. Al final, lo que decía Ana es leer una etiqueta. Hay que enseñarle al consumidor a leer una etiqueta y a saber lo que se está comprando. No solamente la letra grande, sino también la pequeña. Yo quería apuntar dos cosas. Una, primero que la estafa, como bien decía, efectivamente está en ese engaño, pero para que la haya tiene que haber dolo. Ojo, por eso hablamos de presunción. Hablamos de presunción, no se puede hablar ahora en términos taxativos porque está en plena investigación y no sabemos nada. Tiene que haber ese dolo, haber un enriquecimiento injusto, bueno, que eso sería otro delito, pero bueno, haber un enriquecimiento patrimonial, por parte de esa empresa en el engaño en la venta. Y, insisto, en términos de presunción. Y yo quería apuntar una cosita. Dentro de todos esos controles que se hacen tú apuntabas antes, José Manuel, que había pocas inspecciones. Claro. Digo yo, no hay, por parte de esos funcionarios, esas autoridades públicas, no hay un número de controles que tengan que pasar anualmente. O sea, quiero decir, un mínimo, un mínimo, que unas empresas tengan que cumplir al año un mínimo de control y si no lo pasan no pueden suministrar productos, que yo creo que ahí es donde está el problema. Y por otra parte, la falta de información del consumidor, como bien sabe la OCU, de lectura de ese etiquetado. Pero al final tampoco podemos dar toda la responsabilidad a lo que son las inspecciones de sanidad. Tendremos que coger un poco responsabilidad a los fabricantes, la industria alimentaria, de que tiene que hacer esos controles, de que tienen Pero hay un mínimo. Hay campañas Pues, que se hacen. Dejadme un momento porque me dicen que tenemos novedades que nos llegan desde la sede en Madrid de la empresa. Rocío, cuéntanos. Pues María, nos acaba de llegar efectivamente un comunicado de la empresa. Última hora es lo que cuenta y lo que responde la empresa respecto a la información que estamos dando y dice, para empezar, que no existe ninguna sentencia judicial que determine ningún delito de fraude. Continúa diciendo que ningún empleado ni directivo de la empresa ha pasado a disposición judicial. La información que nosotros teníamos era que 14 directivos habrían pasado a disposición judicial. La empresa lo desmiente. Dice también que no tienen constancia de ningún informe emitido por la Guardia Civil, que no tienen constancia de ninguna investigación y reconocen un defecto en el etiquetado de algunos de los productos de nuestro portfolio que se subsanó hace más de un año. Continúan diciendo que todos los etiquetados de nuestros productos están corregidos y actualizados puntualmente. Esta es la información, María, que dice la empresa en este comunicado. Reconoce ese defecto en el etiquetado, pero dicen que ya lo habrían subsanado hace un año, que no reconocen ese informe emitido por la Guardia Civil, que no tienen constancia de esa investigación y también desmienten que cualquiera de sus empleados haya pasado a disposición judicial por esta investigación. María. Noticia de última hora, gracias Rocío, ese comunicado de la empresa, pero vamos hasta Burgos, donde está la fábrica, eso eran las oficinas, pero en Burgos, Maitane, creo que tenemos la posibilidad de charlar con un directivo. Así es, María, buenos días. Pues estamos con Javier Moreno, el director de operaciones de Eurofrit. Él, Javier, coméntanos, ya nuestra compañera nos ha leído un poco el comunicado por encima. ¿Qué tenéis que aclarar, qué tenéis que decir sobre esta situación? Bueno, a nosotros nos gustaría puntualizar que no existe ninguna sentencia judicial que decrete el fraude o delito contra los consumidores por parte de la empresa Eurofrit, que ningún empleado ni directivo de esta empresa ha pasado a disposición judicial, que sí que existe un procedimiento administrativo abierto en la Junta de Castilla y León por el etiquetado en el que Eurofrit se está colaborando completamente, que no tenemos constancia de ningún informe emitido por la Guardia Civil que recoja las afirmaciones que han aparecido en los medios, que desde la empresa reconocemos este defecto de etiquetado en algunos de nuestros productos, que se subsanó hace más de un año. Todos los etiquetados de todos nuestros productos están corregidos y actualizados puntualmente. En ningún caso este defecto de etiquetado ha provocado ningún beneficio económico para Eurofrit y así está reconocido por informes de auditores independientes.
Eurofrieds tiene interpuestas sendas querellas criminales sobre este ex empleado, una vez despedido procedentemente, que intentó extorsionar a los directivos y empleados de esta compañía y tergiversó información confidencial y la puso en manos del juzgado. En todo momento hemos colaborado con las autoridades competentes de forma totalmente transparente y facilitado todo tipo de documentación que se nos ha requerido. Y hablabas de las etiquetas, la carne tenía un 25%, no llegaba casi al 25% de vacuno. En las etiquetas no venía. ¿Este error a qué se debió? Como digo, nos referimos al comunicado, había un error de etiquetado que se subsanó hace más de un año y estamos colaborando con la Junta y con todas las autoridades competentes. Está puesto en manos de la justicia. María, no sé si queréis preguntar para que traslade. Sí, evidentemente, bueno, la pregunta era la que le estabas haciendo, quiero decir, la cuestión que estábamos aquí planteando en mesa era si ese defecto del etiquetado, que la empresa en este caso reconoce que ya está solventado desde hace un año, si era precisamente por el hecho de que no era el 25% o si era el 25%, pero no lo ponía en esa etiqueta, ¿no? Claro, hablan en la mesa, Javier, eso sobre el etiquetado, el error ese de que no sabemos si era el 25% de vacuno, era mayor, menor, un poco esa problemática de la etiqueta, ¿sabes? Que no se especificaba. Sí, así es, efectivamente, como hemos reconocido, existía un error en el etiquetado y que se subsanó hace más de un año, que todos nuestros productos... ¿Pero en qué consistía ese error, Maitane? Díganos en qué consiste el error, es muy Javier, sencillo. ¿en qué consistía este error? Bueno, ahora mismo no te puedo dar detalles en qué consistía el error, que está subsanado desde hace más de un año. Este tema es que es viejo. Pero Javier, ¿solo tenían un 25% de vacuno estas hamburguesas? No te puedo contestar eso, pues no lo sé. ¿Y sabes si ponía 100% vacuno? No puede poner 100% vacuno porque había un listado de ingredientes en el que se detallaban todos los ingredientes. ¿Y exactamente por qué no nos puede contar, porque en el etiquetado, cuál es el problema real de ese etiquetado? No te digo, es un problema que está ya subsanado y que todos nuestros productos responden a la ley, ¿vale? Bueno, María, pues estas son las palabras de Javier Moreno, el director de operaciones de aquí, de Eurofried. Y son las últimas palabras que tienes que darnos sobre las etiquetas. No quiere darnos más aclaraciones sobre este tema, solo se quiere ceñir a este comunicado, María, y como os decimos, esta es... Dime, María. Pero la verdad es que no nos hemos quedado igual que estábamos, es decir, que Maitane lo has intentado por activa y por pasiva, pero evidentemente lo que queríamos es que nos concretara realmente ese error, que ellos reconocen, una vez reconocen que eso había sido un error y un defecto del etiquetado y que ya está subsanado, imagino que sabrán el motivo de ese error, ¿no? Nos hemos quedado peor casi. Ha sido casi peor, un poquito peor, sí, la sensación peor porque que nos al final está asumiendo que ha habido un error en el etiquetado, pero tampoco es que no te habla ni de porcentajes. Y yo quisiera matizar, ese error se llama fraude y engaño a los consumidores en términos administrativos. Ojo, dejemos aparte la cuestión del delito, que como tú bien has señalado tiene esos componentes, el dolo y el beneficio. Es decir, pero en términos administrativos esto es un engaño a los consumidores. Hay un expediente abierto por parte de la Junta de Castilla y León y esto está sancionado por el artículo 3 del Real Decreto 1945, con lo cual será erróneo, pero el efecto es de engaño y tiene que tener la sanción correspondiente. Es decir, Maitane, ¿no nos puede aclarar si realmente esa hamburguesa tenía solo un 25% de carne de vacuno? La pregunta es sencilla. Javier, por último, pregunta sencilla. ¿Nos puedes aclarar si la carne, lo único que tenía de vacuno era el 25%? Si se ha retirado todo eso del mercado. Nosotros confiamos en la justicia y este tema que se aclare lo antes posible. Se ha retirado todo ese producto del mercado, está claro. Pero si no tiene nada que engañar, si no tiene nada que engañar, ¿por qué no lo cuenta? A mí lo que me extraña también de esto es una cosa, ¿no? Que como comentábamos, esto muchas veces se puede solucionar con un expediente administrativo que lo llevan las comunidades autónomas y efectivamente así hay un expediente abierto en la Comunidad de Castilla y León. Sin embargo, de ahí pasa a ser judicializado y la Guardia Civil, el Seprona,
lleva una investigación de más de un año. ¿Por qué pasa a ser judicializado? Por la presunta estafa. Efectivamente, la Guardia Civil no lleva una investigación que no es constitutiva de delito, la posible sanción administrativa y el posible delito por estafa. Que es muy escasa, todo hay que decirlo, la sanción administrativa. Es decir, que en España, por desgracia, y sigue siendo así, es mucho más barato incumplir la normativa que respetarla. Hacer los controles, llevar un procedimiento de calidad, cuesta dinero. Pagar las sanciones cuando te pillan es más barato. Por desgracia es así. Totalmente de acuerdo con Enrique. El problema es concienciación. O sea, al final lo que dice Enrique es si me pillan, pues ya lo pago. Pero hasta que no me pillan, ¿qué hago? ¿Sigo trabajando? Al final aquí una trazabilidad está diciendo, nos hemos dado cuenta del etiquetado ya, pero se ha retirado del mercado. Nos hemos quedado con el cuerpo como casi un poco peor de lo que estábamos. Sí, porque al final no se ha resuelto nada. O sea... son de estos desmentidos que confirman todo lo que se estaba hablando. Porque... Bueno, que ha hecho en términos jurídicos también, ¿no? Sí, además, vamos, desde hace mucho tiempo, y seguro que vosotros me lo podéis aclarar, por ejemplo, en el caso de la carne de ternera hay que ver la trazabilidad, es decir, desde donde cuando nace esa ternera, de qué está alimentada, hasta cuando se mata, ¿no? Y hombre, el que tenga el 25 o el 75% de carne de vacuno, en principio sería una estafa en cuanto a cantidad de carne, pero yo insisto en lo de el etiquetado. Es que no sabemos en qué consistía el fallo, ya, pero si en ese fallo estaba el que no hubierais puesto, por ejemplo, productos que pueden ser alergizantes, eso es muy serio, ¿no? Eso es muy grave, eso es grave, porque ahí sí que puede conllevar una intoxicación. Respecto a la trazabilidad, de la carne, hay que decir que, bueno, pues es una herencia de otro gran y enorme y mayúsculo escándalo que fue las vacas locas, ¿no? Sí. A partir de ese enorme escándalo en la Unión Europea, pues se introdujo un sistema de trazabilidad que hoy garantiza perfectamente que se conozca desde el origen hasta el plato y que luego permita, pues a través de las alertas, retirar productos falsificados. Yo no sé, Maitane, si el representante de la empresa quiere añadir algo más. Javier, ¿quieres añadir algo más? Nada más. Que desde aquí confiamos en la justicia y que todo se aclare lo antes posible. Bueno, pues Javier y Maitane, muchísimas gracias por estar con nosotros, y lo que vamos a hacer es que estamos tanto a hablar de comida y de productos, pues vámonos a un mercado, ¿no? Lo más lógico, algunos de esos productos ahora investigados no tenían ni un 25% de carne de ternera. Yo no sé, creo que Natalia está hablando con carniceros para que nos diga cómo es realmente una hamburguesa que lleva un 100% de vacuno. ¿Qué te han dicho? Cuéntanos, Natalia. Pues hola, ¿qué tal, María? Aquí las tenemos. Estas son las hamburguesas que llevan 100% carne de vacuno, es decir, 100% ternera. Y podéis ver que tenemos aquí a María José, carnicera desde hace 48 años y muy entendida, 47, muy entendida en cuanto a carnes. ¿Cómo podríamos decirles a nuestros espectadores de la mañana para diferenciar una hamburguesa de que lleva el 100% de ternera o está mezclada con algún tipo de otra carne? Normalmente se suele diferenciar por el color y por la materia prima. Y el establecimiento, que el establecimiento no tiene el por qué vender una cosa por otra. Aquí estamos viendo el color, porque este es el trozo de esto es ternera, ¿no? ¿Podemos coger la ternera? Podemos coger la ternera y observarla y mirarla. Esta ternera es esa y esa ternera es esa. Estamos viendo que el color sería una ternera, una hamburguesa rojiza sin ese color blanquecino que podría ser la mezcla con cerdo. Con el cerdo, exactamente. Muy bien explicado, sí, señor. Las hamburguesas que se compran en las carnicerías, además, la garantía... Me vas a perdonar, pero María José, quiero que me cortes, por favor, un trozo para ver cómo sale picada en la picadora. Es también una manera de saber que lo que nos llevamos es verdad que estas hamburguesas están hechas desde esta mañana, desde primera hora, pero suelen hacerse en el momento. Se quita la grasa, estamos viendo el Natalia, género te estás de primera haciendo una mano. experta, ¿eh? Hombre, es que llevo aquí toda la mañana, ¿eh? Y además una tiene hijos, y cuando uno tiene hijos, las hamburguesas tienen que ser de primera calidad y de ternerita. Ahora vamos a ver, María, cómo introducimos la ternera y sale ya picada con ese color rojizo que estábamos diciendo. ¿Verdad, María José? Ahí lo tienes. ¿Ponen algún tipo de especias o algún...? Normalmente una hamburguesa, para estar en un mostrador, debe de llevar un condimento, porque una carne cuando pasa por una máquina y se pica, si no se le pone un condimento, se puede estupefactar, se puede hacer mala. Una cosa es que tú, por ejemplo, la persona venga y diga, oye, yo quiero 2 hamburguesas sin condimentos, naturales, entonces se le hacen en el momento. Y otra cosa es cuando se viene y se compra, porque claro, una carne picada, una vez pasa por la máquina, estas carnes deben de adobarse un pelín con un preparado de hamburguesa especial. Nosotros lo tenemos sin gluten, sin pan rallado,
sin todas esas cosas. Son naturales, naturales. María José, si yo te pongo una hamburguesa con un 50 o un 25% de ternera y otra como estas del 100%, ¿las sabrías diferenciar? Yo sí. Yo sí, porque llevo muchos años. Yo sí que las sabría decirte esta y esta. Ajá. Vamos, si te parece, María, a preguntar a la gente a ver cómo realmente, si se fían, si al final apuestan por comprar estas hamburguesas en grandes almacenes o prefieren venirse aquí a las carnicerías. Hola, buenos días, señora. Estamos en directo en el programa de la mañana, estamos viendo aquí toda la ternera de primera calidad y estamos hablando de las hamburguesas. No sé si usted compra hamburguesas en alguna ocasión. Es que no compro nunca hamburguesas. No, pero en caso de... ¿usted sabría distinguir una hamburguesa buena de otra que tiene menos ternera? Todo lo distingo mucho. Sí. O sea, que soy... ¿En qué se fijaría usted para diferenciar una hamburguesa? Nada más en probarlo. Ah, en el gusto. Claro. En el gusto. Bueno, pues nos quedamos con esos detalles, el color, la trazabilidad, el gusto y el género también, importantísimo, la materia prima, saber cómo es y verla directamente. Gracias, Natalia. Preguntarle a José Manuel, por lo menos decirle, el caso que estábamos explicando de esta empresa se está investigando, pero tú me decías antes que la gente esté tranquila porque se ha comprado alguna hamburguesa y se la comida, en principio no hay riesgo para la salud. No hay riesgo de seguridad alimentaria. Es verdad que aquí la empresa pues dice que se está investigando, pero al final el riesgo no existe. Lo único que estamos comprando una cosa que no es real. Bueno, pues de este asunto yo no sé, Fernando, si tú eres de hamburguesa o más de filete, pero lo cierto es que no sé cómo has visto tú todo este asunto. Soy más de filete, que no quede duda. De todas formas, en relación con lo que acaba de decir ahora nuestro experto, que no hay ningún peligro, habría que hacer una excepción que comentaba ahora con J. Abril. Los musulmanes, si esas hamburguesas llevaban cerdo en vez de ternera, además de fraude, habría una inducción al pecado para los musulmanes. Pero bueno, con todas las reservas, por ser un asunto sometido a investigación, yo digo, lo siento en el alma por los 140 empleados de esa fábrica de Burgos, pero lo que han hecho sus empresarios, si es cierto, y quizá esos empleados lo sabían, fue un fraude alimentario descomunal. Fíjense en la cifra que se ha publicado y no sé si es verdad. Casi 10.000 toneladas de alimentos falsificados incautadas por la Guardia Civil. 10.000 toneladas son 10 millones de kilos. Eso los incautados. Si es cierto, insisto, Dios sabe lo que hemos comido, las hamburguesas falsas que hemos comprado y dado a nuestros hijos creyendo que era lo que decía, 100% vacuno. Les han hecho una trampa a nuestros niños. Nos han engañado a todos. Han jugado con nuestra salud. Han burlado nuestros derechos de consumidores. Y dice la empresa, todo ha sido un problema de etiquetado que ya está resuelto.